Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 6-7 de la noche, donde para nosotros es un orgullo, un privilegio poder tener una nueva conversación con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, nuestro compañero de lucha, proselitista político en favor de la campaña de la reelección del presidente Trump. Y hoy quiero hacer una denotación muy especial. Como ustedes saben, estos programas son previamente grabados, pero hoy particularmente nuestro amigo de lucha, Miguel, está convaleciente, ha tenido un problema de salud que ya lo está rebasando, pero está bajo control médico, él está hospitalizado, para lo cual le deseamos lo mejor, la pronta recuperación. Nuestras oraciones están con él. Les pido por favor que nos acompañen en ese sentimiento, orar por un gran compañero, por un individuo que ha expuesto pues todo su ser para apoyar la campaña del presidente Trump, en beneficio de quién, de todos nosotros en particular. Así que para Miguel, un saludo extraordinario, un abrazo, y nuestras oraciones están contigo. Tu próxima recuperación la deseamos pronto. Muy particularmente, yo hablé con él hace un rato y le propuse pues de posponer el programa para otro momento, y él fue el que insistió que no, que el programa saliera al aire tal como lo habíamos ya preparado. Sin más conversación, sin más dilaciones, pues vamos a pasar inmediatamente con Miguel. Si usted pues está con nosotros por primera vez, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De corazón le damos las gracias, la bienvenida. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase aquí al canal. Y de hecho, lo más importante, como siempre reiteramos, es que compartir para que todas estas informaciones lleguen y calen a las personas que aún todavía están dormidos o manipulados por la media malsana, con ese poder que tienen económico, los medios de comunicación, y que nublan el entendimiento de muchas personas. Para eso estamos nosotros aquí. Sin más dilaciones, muchísimas gracias nuevamente, y pasemos con nuestro hermano de lucha, Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestra velada de lujo de los martes. Hoy, martes 6-7 de la noche, donde tenemos como de costumbre a nuestro gran amigo y activista pro la campaña del presidente Trump, Miguel Muñoz. Miguel, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Espero, y buenas noches a todas las personas que van a ver este podcast. Para mí es un honor siempre compartir contigo. Ya sabes lo que está pasando mundialmente. Aquí las maniobras que los demócratas se han disparado para derrocar al presidente Trump, que son muchas, pero esperemos vencer y que el pueblo latino despierte, y todos los demás, mira, la nación completa. No se trata del pueblo latino, del pueblo americano. We the people, we have to wake up. Porque si no, si presidente Trump no gana estas elecciones, adiós América. No, Goodbye. Sí. Déjame hacer una pequeña introducción, como normalmente hago en este caso. El tema que nosotros fundamentalmente tenemos Trump y el fantasma que ha aparecido con la que es mala, Kamala Harris. Sí, en este caso me voy a mantener yo en el borde de lo que dije. Esto es una maniobra de las tantas que tienen preparados los demócratas para ir a atacar al presidente Trump. Y desestabilizar al país es una de las formas que tienen para ellos lograr su objetivo. Ellos no quieren a Kamala, esa es mi apreciación. Y ellos, el día de la convención, y ojalá que fuera así, porque lo otro que voy a decir es peor, que ellos van a aparecer con un candidato de unidad que todo el mundo va a decir que le gusta, y entonces le dieron la salida natural que tuvo como candidato a Kamala, pero el partido a la final decidió y no haberla sacado ahora.
pero a mí me parece que lo de Kamala es un en este momento, eso es como un globo de esos de los chicles que había que llegaba y explotaba. Una cosa como esa es el caso de ella. Si ese escenario no se da, y es el que creo que está sucediendo, vuelvo a decir que va a haber una sorpresa en la convención, entonces sí es peligroso, porque si el partido va con Kamala Harris, sabemos que ellos mismos, la base de ellos, ni la conocen tan siquiera, puesto de que ella ha pasado desapercibido para la misma base, que ni siquiera estaban al tanto de lo mal que estaba Biden. Y ellos llevan a Kamala, olvídate que tienen preparado el robo de la escalera, pero al 110%. Así que ese escenario es tal. Así que de Kamala Harris, hemos decidido aquí en el canal, especialmente en mi idea, en AFN TV y AFN Radio, vamos a volcarnos completamente a denunciar quién es Kamala Harris. Ahora, de aquí para adelante van a haber muchos escenarios, este es el mío, ¿verdad? Pero vamos a hablar continuamente como la realidad de que en este momento es Kamala la que está pululando, y todas las cosas que tú tienes para hablar al respecto de esto y de lo que ha venido a pasar en las últimas semanas. Así que, dicho, hecho, este introito, todo esto es tuyo. Bueno, primero que nada, yo quizás pienso un poquito diferente. Yo pienso que ella va a ser la nominada. Y la nominada con Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, como vicepresidente, lo tengo número 1. También está Mark Kelly de Arizona, que fue un astronauta. Ya eso sería algo súper patriótico. Claro que yo siempre pienso que los demócratas no son patrióticos, pero él, al ser un astronauta, pues le va a dar un balance. Claro, Shapiro es el hombre que está hablando fuerte, el hombre dinámico, porque ella necesita a alguien que pueda hablar, porque con todo el respeto, ella no sabe hablar. No. Con todo el respeto, esa mujer no sabe hablar, lo único que sabe es reírse del pueblo americano, Oye la risita. Sí, sí, es una cosa increíble, como alguien que tenga sentido común puede votar por un candidato que exige la violencia, incita la violencia contra el pueblo americano, porque lo hizo en el 2020, cuando incitó violencia en contra de los policías, en contra de los MAGA, en contra de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Ella excitó la violencia. Absolutamente. Y una persona que no te da un mensaje, no, pues mira, ella hizo un rally en Atlanta la semana pasada. 20 minutos, 10 minutos fueron riéndose. Por favor, ¿cómo tú vas a coger a alguien en serio así? Eso no, el presidente Trump te da un mensaje de 1 hora y pico, claro, él habla, ya le echa chistes. El presidente Trump es un TV personality y esa es la manera, pero ya se probó que él es un doer, que él hace cosas por la gran nación americana y por sí mismo lo demostró cuando mira el imperio que la levantó por sí mismo. Antes de llegar a la presidencia, Kamala Harris, yo te digo la verdad, eso es para que nosotros ganemos por un landslide. Es que ganemos los 50 estados. Miguel, la realidad es que si vamos a la verdad y a la justicia y que no haya ningún ladrón de escalera, Trump gana y el mapa se va a poner así rojo, completo. Porque ellos tienen esa batería de desinformación que desinforma y logra crear las lagunas, y al crear las lagunas, el poder robarse la escalera, entonces lo pueden lograr, porque dicen otra vez unos analistas que se va a repetir la misma situación. Para los que no conocen qué cosa es un colegio electoral, dice que no, que la voluntad del pueblo es pisoteada por el colegio electoral. Señor, el colegio electoral, la función que tuvieron esa gente que fundaron esta nación era de que el voto tenía que ser, como somos un estado, Estados Unidos, cada uno de los estados tiene que tener el mismo poder para elegir al presidente, y eso se logra con el colegio electoral. Cuando hablamos
de que es el voto popular. Por supuesto, ¿cuáles son los estados que más poblados están? Son los que ellos están dominando en este momento. Entonces resulta que si eso fuera por el voto popular, sería regido por esos 4 estados y los otros 56, perdón, 46 que los parte un rayo. Entonces el voto electoral es el balance correcto para que cada estado tenga la misma capacidad de presidente. Entonces este individuo, este analista que no recuerdo el nombre, pronosticó que las elecciones se van a dar otra vez igual, porque el sentimiento de la mayoría que está en todo el país es que es a favor de Trump. Ellos siguen defendiendo de que Kamala va a ganar por el voto popular, pero son esos 4 estados que tienen la mayoría de los votantes que tienen. O sea, 60% de los votantes están en esos estados. Cierro el paréntesis porque ese tema del colegio electoral hay que seguirlo batallando, porque ellos van a seguir vendiendo que el voto popular, pero el voto popular de 3, 4 estados, no de todos los estados. En el caso, y para cerrar mi parte, porque te pido perdón, porque siempre dale, hablar demasiado, es que la única acción que nosotros tenemos en este momento y que tenemos que enfrentar es la cruda realidad de la que es mala la Harris. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso y batallar. El día de la convención, si algo cambia, bien, pero nosotros estamos convencidos de que Kamala Harris es el caballo de Troya para dañar la nación, para que ellos logren y entonces bajarse del caballo y empezar a hacer para terminar el desastre. En el programa que yo hice el pasado domingo, dedicado por completo a denunciar a Kamala Harris. Ya nosotros no tenemos que hablar de Trump. Trump es el candidato que va a ganar. Claro que ya es que lo que tenemos que es denunciar para que todo el mundo escuche quién es Kamala Harris, para abrirle los ojos a todo el mundo. Así que, mis amigos, una posibilidad es compartan aquí este programa con Miguel para que más gente se enteren de qué cosa es el caballo de Troya. De mala calidad, porque no está hecho ni siquiera con madera de calidad que hicieron el caballo de Troya. Kamala Harris es un desastre. Sino lo hicieron con bagazo de caña del mal. Exactamente, mira, Kamala Harris es un desastre. Kamala Harris significa la destrucción de Estados Unidos. Biden la empezó, no la pudo terminar porque ya no puede ni caminar, y otra, que esta nación todavía sigue siendo una nación poderosa. Todavía quedamos patriotas que peleamos por esta gran nación, pero una administración de la Kamala Harris, ese sería el final de los Estados Unidos. La consolidación. Porque Kamala Harris ha demostrado que ella no es americana, porque tú seas ciudadano americano, eso no quiere decir que tú eres americano, porque si eres ciudadano americano solamente por beneficio, piensa, y eso es lo que es ella no representa nada, y su esposo igual, es un hombre de negocio, esa gente se casaron quizás porque a uno le conviene y al otro le conviene y se acabó, tú sabes, los políticos. Te digo la verdad, mira, tenemos tantos problemas, tenemos problemas en Israel, ella es anti-Israel, ella odia a Israel, y eso es una cosa que el pueblo americano tiene que ver, todo el que habla español, los que hablan inglés, que por favor, tú sabes que los subtítulos de este programa están en inglés, usen la mente, no se dejen engañar, la mujer es un desastre. La guerra en Ucrania nos va a traer una guerra mundial, y la de Israel también. Y la de Israel también. Ahora tenemos el otro problema en Venezuela, y ella está con Maduro. Ahí te lo está diciendo, que ella está en todo lo que es en contra de los Estados Unidos de América. Lo que nosotros representamos, ella lo odia y el pueblo tiene que verlo. El futuro de nuestros hijos está en usted. Mira, ahora mismo, ¿viste en las Olimpiadas? Yo no las estoy mirando. No, ya yo decidí no ver esa basura. No, yo tampoco. Un hombre boxeó con una mujer, claro, porque se cortó lo que tenía. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo no le va a ganar? Entonces, las mujeres que quieren obtener su derecho, preservar su derecho, van a votar por una mujer que está de acuerdo con toda woke, con todo lo malo, claro, con todo ¿cómo se llama? Los drag queen, lo que sea. Esto es un desastre. Y te digo la verdad,
económicamente, primero que nada, esa mujer no puede representar. Ella es la tercera administración de Barack Obama, porque Barack Obama no pudo destruir este país, porque parece que todavía le quedaba un poquito de amor a Joe Biden y al Congreso por los Estados Unidos. Ahora mismo, mira este Chuck Schumer, que está hablando que la Suprema Corte es un desastre, que todo lo que están haciendo, están tratando de enmendar una ley para poner los 18 años, para poner los dry queen de ellos, que eso es lo que van a poner ahí. Tú no quieras saber lo que van a poner ellos ahí. En cuanto ellos puedan, una administración de ellos, una vez más, de los demócratas me refiero, con Kamala Harris y con cualquier otro demócrata. Es que los demócratas no tienen a nadie. El mismo Joe Manchin, que parece ser un hombre, que es de West Virginia, Joe Manchin, te digo la verdad, después que tú lo ves, que él se fue del Partido Demócrata y se declaró independiente, ese hombre no habla nada que sirva. No tiene control. Él siempre está llevado y alado a la izquierda. Yeah. Exactamente. Y te digo una cosa. Mira, hablando un poquito, vamos a cambiar el tema de Kamala Harris, porque es que no se puede hablar mucho de ella, porque es que no sirve. Ya se lo dije al pueblo. Kamala Harris no sirve. Mucha gente todavía sigue en la mente que el presidente Trump es racista. Por favor, quítese eso de la mente. Mira, yo oigo gente que dice, él es racista, pero yo estoy en contra de esta inmigración que está llegando tan grande. Pues usted mismo se está contradiciendo. La inmigración hay que pararla, porque la gente solamente ve la inmigración del sur, no están viendo la inmigración del norte de Canadá, que es peligrosa, no están viendo. Quítame la palabra inmigración y dime invasión. Invasión. Tiene la verdad, invasión. Esto no es invasión, una invasión total. Mira, ahí están entrando chinos, rusos, ahí están entrando indios afroamericanos, de África, que aquí le llamamos afroamericanos. Africanos están entrando por montones. Raimundo y todo el mundo. Piensa, Europa ha sido increíble, destruida. Mira, Europa perdió el liderazgo mundial. Ahora el verdadero líder mundial es China. China es una serpiente venenosa que viene por ahí envenenando el pueblo americano, y el pueblo americano no lo ve. Con estos TikTok, con estos programas, mira, con el fentanyl, estas medicinas, que el 80% de la medicina que tú y yo tomamos viene de China. ¿Qué tú crees? Por eso es que estamos todos chivados. Si la gente no cree tus palabras, yo los invito a que vean las etiquetas. Las medicinas que no dicen Made in China, busque la que dice Made in India o en Corea. Corea no aparece medicina de Corea porque no lo he visto. De Sri Lanka, o sea, de todos los países asiáticos. Tú no ves ninguna medicina hecha en Japón, no, ni South Corea. ¿Te has dado cuenta de la India, de Pakistán, de China? Oiga, el día que no quieran mandar una zambumbia de esa o cualquier basura de esa con un veneno, lo hacen. Y la droga se ha apoderado del pueblo americano, la ignorancia, mira, la educación de nosotros hoy en día es un desastre. La educación en Estados Unidos es un desastre. Es un desastre lo que estamos viviendo. Hombres de 40 años, sí, hasta de 50 jugando videogames. Óyeme, está bien un ratito con los nietos, ¿verdad? O con los hijos, divertirnos. O si le gusta solo, pero es un rato, pero no puede ser la vida del día entero, la vida, en el trabajo, completa, en el carro, en el comedor comiendo, todo el mundo está con eso. Mira, en el caso de la mención me dijiste ahora de las Olimpiadas, y que por lo menos particularmente yo no lo veo, yo tengo un boicot personal, no me interesa, yo no lo quiero. No quiero. Pero hay un reflejo, hay grandes corporaciones americanas que patrocinaban
con dinero las Olimpiadas y se han retirado. Ese es el verdadero boicot, el boicot del dinero, el boicot donde se siente a la gente en el bolsillo. Home Depot fue uno de los primeros que se fue. Elon Musk y su compañía retiraron. La gente de Hobby Lobby se fueron también, sin decir que era por una causa religiosa, porque ellos son religiosos, y lo de Chick-fil-A ese de los pollos, que también no lo han dicho que es un problema religioso, pero que no está de acuerdo con la información, con el estatus de la normalidad, de la moralidad, algo así, las palabras que rebuscaron, pero se retiraron. Óigame, lo que debe hacer todo el mundo, yo lo hice, tú lo has hecho, olvídese de las Olimpiadas, quite esos canales, porque ellos tienen mediciones electrónicas. Cuando usted está en un canal, ellos saben que usted está metido en un canal. Exactamente. Entonces le está haciendo el juego a todos estos descarados. La única forma de detener este deterioro que hay de moral es con la acción contra esa gente, y la única posibilidad que nosotros tenemos es poner al 45, no para que pare la situación, para que la detenga, porque este trabajo de detención y pararlo demora. Cuando usted tiene una infección de ratas en su casa, usted va y busca trampas y las caza como sea y las elimina, las envenena, le pasa la cabeza por arriba, le pone queso venenoso. ¿Sabe qué? Seguro Nosotros que sí. tenemos algo que se llama los demorratas. Para buenos entendedores, pocas palabras. Seguro que sí. Mírate. Nosotros tenemos que quitarnos eso de arriba. Y la acción es poner al presidente Trump como el 47, porque es lo que va a aguantar. Para que no lo va a parar, a aguantar. Tienes toda la razón. Para que se pueda abrir el lineamiento hacia adelante, que ojalá que Vance sea el individuo que levante la antorcha, pero ni siquiera, o sea, por lo menos aquí se pasa 20 años para cambiar un daño. Lo que ha pasado en Venezuela, mira, me voy a otra, lo que ha pasado en Cuba, si se cae ese gobierno ahora van a pasar 2 o 3 generaciones hasta que el sucio mental que tiene el pueblo que le sembró ese veneno cambie. Es lo mismo que está pasando aquí, el wokismo metido en las universidades, profesionales, abogados que se gradúan, abogados de todos los niveles, que se gradúan de las grandes universidades, Yale, Princeton, Harvard y las que sean, y salen envenenados de ahí. Envenenados, ¿por qué? ¿Por qué salen envenenados? Porque aquí está lleno de profesores que vienen de la India, vienen de China, entonces, vienen del mundo entero. Entonces, imagínate. Exterminio de las ratas llevado al concepto de los demorratas. Nosotros tenemos con el voto masivo que we the people se aparre bien los pantalones y las mujeres se aparren bien los ovarios y los hombres los huevos bien amarrados para enfrentar a estos demorratas, porque van a joder, perdónenme la expresión. No, la panza, sí, así mismo es. Ellos quieren destruirnos. Y yo te digo algo, ya nuestros nietos están, bueno, yo no tengo nietos, pero las personas que tienen nietos de 15, 16, 18 años ya están viendo lo que viene, porque nuestros hijos los han destruido. La mayoría de nuestros hijos, ellos los han destruido ya. Tienen un pensar totalmente diferente, tienen ese liberalismo en la mente, que todo está bien, que si Juan decidió cambiarse de sexo, eso está bien. Para mí eso no está bien. No está bien y lo digo abiertamente, no me importa, no está bien. Si yo nací hombre, hombre voy a ser. Y se acabó. Si hubiera sido, puede ser gay, pues si era gay, pues gay era. Más nada. Claro. Pero no lo soy. Y no soy mujer tampoco. Y te digo la verdad, mira, cambiando un poquito el tema, el presidente Trump se tiene que cuidar mucho de ahora a noviembre 5, porque esto pica y se extiende. Aquí no hay solamente un gato encerrado. Hay miles de gatos encerrados. Don Gato y su pandilla. Todas las opciones están encima de la mesa y debajo de la mesa. Las que están debajo de la mesa son peores que las que están encima de la mesa. El Partido Demócrata en general, no solamente la Kamala Harris, Joe Biden, todos están llenos, son unas ratas. Son personas, una serpiente venenosa
que no le tiene miedo. Mira que yo digo que la serpiente venenosa de China, pero estos sí son venenosos, porque estos están cayendo en las manos de China, cayendo en las manos de China por no enfrentarla, porque le tienen miedo a China. Los demócratas le tienen miedo a China, le tienen miedo. ¿Y por qué será ese miedo? El presidente Trump no le tiene miedo, él los enfrenta, y a Rusia él los enfrenta. Y hablando de China y Rusia, los demócratas han empujado a Rusia hacia China, lo han echado en sus manos, cuando yo siempre lo repito y lo repetiré siempre. Las Primera y Segunda Guerra Mundial, Rusia fue nuestro ally, estuvo con nosotros. ¿Qué pasa ahora que están cayendo con ellos? Y yo no pienso que nosotros le podemos ganar una guerra mundial a China y a Rusia. No se la podemos ganar. Una guerra a ese nivel es nuclear. Es nuclear. Va a ser nuclear. Dándose diente terminar con un acto nuclear. Vamos a terminar por lo menos por un 60% de la humanidad. ¿Ok? Ahora mismo yo analizando en mi mente si es Rusia contra y la India y China contra Estados Unidos, para acá y para acá, si tú miras el globo, puede ser que en South America y África sobreviva gente. Yo vi un programa que el frío era lo mejor, que era para Antártida y esto, pero ¿quién se va a ir a vivir 150 grados bajo cero? Nadie. Bueno, nadie. El problema es que después de una guerra termonuclear, hasta para moverse va a ser dificultoso, porque todo va a estar parado. Así que llegar a la quimera, ¿verdad?, de los polos, está por verse. O sea, mira, está por verse. Y si se lleva el 60% de la población, el 40% queda dañada biológicamente. Así que el desastre es mundial. Mundial. Es mundial, es mundial. Es casi un 80% al 100%. Pero, y los que queden vivos van a librar otra guerra de supervivencia, porque como no va a haber nada, quien lo tenga va a estar en salsa. Así que eso es otro tema. En este momento cataloguemos de ciencia ficción posible, real, que se va a venir, porque lo hemos visto en tantas películas que el escenario da miedo nada más de pensar que realmente pase. Así que para que eso no pase, mis amigos, tiene que haber una concordancia general. We the people tiene que abrir sus ojos bien abiertos, amarrarse lo que hemos hablado y enfrentar de que no puede llegar de ninguna manera la que es mala, la Harris, y con su patética risita. Exactamente. ¿Ya? Porque va a ser la consolidación de ellos. Así que el evitar la consolidación depende de nosotros, que ahora y dentro de los siguientes 12 años, o 12, 4 más los 8 que debería ser el vice president, y que lo hagan tan bien que continúen, pero están allá, no podemos ver, ¿verdad? Exactamente. Pero sí depende de nosotros eso. Si usted se queda en su casa porque esté seguro de que Miguel va a ir a votar o que yo voy a ir a votar, perdimos. Tenemos que ir a votar, tenemos que ir a votar. Perdimos si nosotros no logramos que todo el mundo vaya, hasta el gato de don hasta el gato de la casa tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar. Seguramente. Aquí no hay otra. Yo no sé, Gustavo, si llegaron a ver el video donde enseñan cuando ese muchacho Croc corre por encima del building antes de dispararle al presidente Trump. Yo te digo una cosa. Primero que nada, sentido común me dice a mí que el servicio secreto, la policía local, estaba envuelta en eso. Que hay gato encerrado, que hay gato encerrado. Mira, no, ese gato estaba abierto porque lo estamos viendo. Sí. Ese gato estaba abierto porque lo estamos viendo. No lo quieren vender como que estaba encerrado, pero estaba abierto, con una escalera, un bulto. Mira, yo he ido a varios rallies del presidente Trump y a mí me chequearon hasta la cartera. La cartera, mira, ahí no cabe un bulto, ahí no cabe un R15, ahí no cabe una escalera, y me chequearon la cartera. Todo, llevaba un spray de medicina, me lo chequearon, y era así de chiquitico. Los celulares lo miraron. ¿Cómo fue eso? Y se ve claro cuando uno de las víctimas, de las dos personas que él hirió, lo estaba grabando. Y yo estoy seguro que sí, esa gente le avisó a la policía
y quizá la policía, porque yo creo que la policía como el 80% son de Trump. Ellos no iban a permitir eso, pero siempre por la plata baila el mono, por la plata baila el mono, pero el servicio secreto que estaba ahí, dito, no calificaba. 4 mujeres ahí, una no encontraba la pistola. ¿Cómo poner la pistola en su baqueta? Yo le llamo baqueta a eso, baqueta. ¿Entiendes? Estaba out of shape. Esa señora se cansó en 2 minutos. No había ido al gym, no estaba preparada, porque mira lo que ha hecho el Partido Demócrata. Ha bajado los estándares de calificar para los trabajos. En todo. Para los trabajos. Ahora, para entrar a un colegio, Miguel Muñoz no tiene que tener calificaciones. Miguel Muñoz, puertorriqueño. Hay que echarlo para adelante. ¿Para qué? Para destruir la América, porque los demócratas todo lo que hacen es para destruir la América, y China y el mundo entero lo saben y los están usando a ellos. Y te digo, el COVID-19 se sabe que fue una bomba biológica para destruir al presidente Trump, y el presidente Trump lo ha dicho y eso se ve. ¿Entiendes? Que todo lo que los demócratas hacen es un desastre. Yo te digo, mira, yo sé que nos quedan pocos minutos. Tú, por ejemplo, voy a poner, porque voy a llegar a algo, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. De repente tú estás muy bien, te sientes feliz, cómodo, saludable, y cuando llegas a tu casa te sientes mal y al día siguiente tienes un tremendo resfriado. ¿Es sí o no? ¿Pasa así? Sí, oye, veces. De aquí al 5 de noviembre van a pasar muchas pueden pasar tantas cosas que termine todo el mundo con ese resfriado, porque hay que decirlo disfrazado para que la inteligencia artificial, que ya sabe, pero que todavía no decide todavía muchas cosas, entonces te dan esos resfríos y determinan, oye, te tienes que quedar en tu casa, paro total el país. Nosotros nos tildan de conspiranoicos, nosotros nos tildan de que vemos fantasmas donde no los hay. Pero es que la realidad la tenemos ahí, mi hermano. Cada día, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver. Mira, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso está dicho, y yo espero que las personas, especialmente las personas de nuestra comunidad, los hispanos, despertemos, que hemos venido de... Mira, yo soy pues americano porque vengo de Puerto Rico, pero eso no significa que me tenga que incluir con la nacionalidad hispana, porque ¿por qué salí de Puerto Rico? Porque no había oportunidades. Entonces voy a venir aquí a destruir las oportunidades que me dieron para echar para adelante. No, lo que tengo es que contribuir a echar este país hacia adelante, y exhorto a los venezolanos, cubanos, de América del Sur, todo el mundo, a los anglosajones que vienen de Europa, que por favor, vamos a echar esta gran nación hacia adelante. Usted vino aquí porque en su casa no estaban las cosas bien. Entonces viene aquí a dañarla. Bendito sea el Señor. Estamos completamente ignorantes si pensamos de esas cosas así. Entonces, una de las cosas que el Partido Demócrata hace, que te pasa la mano, te hizo, ay, qué pena. Recuérdate, la pena es hermana de la traición, es hermana de no echar para adelante, es hermana, en otras palabras, de joderte. Porque la pena, cuando alguien le da pena de ti, no te respeta. Y la pena no debe estar ahí. Lo que deben de hacer es a levantarte para que tú te levantes y eches para adelante. Pero qué pena, no la quiero, no quiero pena, quiero hechos. ¿Cuántos minutos nos quedan, Gustavo? Creo que ya te voy a decir, no, nos quedan como 2 o 3 minutos. Okay. Voy a terminar para dejarte el tiempo a ti. Ronald Reagan dijo una vez que, creo que fue Reagan quien lo dijo, o por lo menos lo enfatizó de algo que él habría escuchado. Dice que a la gente no hay que darle dádivas, lo que hay es que enseñarle a trabajar y darle las posibilidades que trabaje, y en eso ha sido grande esta nación. Todo el mundo ha sido, cada vez que alguien habla de Estados Unidos, un país trabajador, un país
ese acto de ser un país trabajador lo volcó hacia adentro de ser tradicional, familiar y todo. Y eso es el arma que han utilizado estos degenerados, de tener que a estos individuos para trabajar, para todo, que no les interesa esto de la política porque el país es bollante. Vienen los progres, los de la Agenda 2030, los que vienen con sus venenos, infiltraron las universidades, infiltraron las escuelas, infiltraron la ideología de los maestros que enseñan a nuestros hijos y por eso nos tienen agarrados por el pescuezo, como el Don't Get Up, que te tienen agarrado y el aparato sigue vivo. Nosotros tenemos que mantenernos ahí, Don't Get Up, tenemos que mantenerlo como sea en la lucha para defender lo que va a venir, no lo que es ahora. Ahora está dañado. Tenemos que salir a defender esto que está dañado para que esto no continúe. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañar esta conversación de esta semana con Miguel. Ha sido bien emotiva y bien emocional, sentimental. Gracias. Eso es lo que queremos expresar. Seguro. Si usted simplemente lo llegó a ver hasta aquí, muchísimas gracias. Si usted simplemente lo ve y lo guarda, esto no sirvió para nada, puesto de que le llegó a usted, pero no llega a otras personas. Compártalo. Las inteligencias artificiales de todos estos medios controlan los programas y cuando salen muchas veces los limitan. Así que para que esto llegue a otro lado depende de que usted multiplique la acción y lo comparte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo lo mejor. Tenemos la señal de AFN TV que se va a volcar completamente al caso de la que es Mala Harris, que con esa American Freedom Network. Ya, y AFN Radio también, que transmite 24 horas a nivel mundial. Está dedicado a eso. Muchísimas gracias. Miguel, todo tuyo. Nos queda gracias, Gustavo, por la oportunidad. Un par de minutos. Sí. Mira, primero que nada, una de las cosas también que dijo el presidente Ronald Reagan was: los hispanos son republicanos. Es que todavía no lo saben. Mira qué cosa, y eso es muy cierto, porque nosotros tenemos unos valores muy diferentes a otras razas minoritarias en este país. Son diferentes. Nosotros somos republicanos por el 60%. Estoy seguro en el corazón. Lo que pasa es que no lo hemos puesto en práctica, pero somos republicanos y tenemos que despertar. Bueno, pues primero que nada, pues me despido de una manera como siempre lo hago. Vamos todos a votar en noviembre 5 por el presidente Donald J. Trump, el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Y recordemos, para cerrar, un gobierno como los demócratas que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Muchas gracias. Good night. God bless America. God bless America. God bless America. Thank you. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say